Segundo domingo del tiempo ordinario y meditamos lo que la liturgia nos ofrece para el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Isaías, capítulo 49, versículos 3 al 6. El Señor me dijo: Tú eres mi servidor Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije: en vano me fatigué, para nada. Inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora habla el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo 39 nos hace responder a esta lectura. Siempre los salmos son una respuesta a la primera lectura. Quienes quieran tenerlo por completo cantado pueden verlo separado en la parte de shorts. Ahí lo coloca YouTube. Aquí estoy, Señor, dispuesto a todo para cumplir tu voluntad. Aquí estoy, Señor, dispuesto a todo para cumplir tu voluntad. Esperé confiadamente en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Puso en mi boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios. Tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, dispuesto a todo para cumplir tu voluntad. La segunda lectura de la carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 2. 1 al 3. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto. A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. Llegue a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34, y dice así: Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo.
Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en este segundo domingo del tiempo ordinario, si recordamos, comenzamos la semana pasada, cerrando ya la feria de Navidad, meditábamos el bautismo del Señor y con eso se daba por concluido el tiempo de Navidad e iniciábamos esta semana ya primera y ahora vamos hacia la segunda del tiempo ordinario, tiempo durante el año, donde se medita básicamente en el ministerio público de Jesús nuestro Señor. Y fijémonos cómo decíamos el domingo pasado, también a modo de recordatorio, que la Iglesia celebra 3 momentos en los que Jesús se manifiesta. Perdón, no lo decíamos el domingo pasado, sino cuando celebramos la Epifanía, la manifestación, la fiesta de los llamados Reyes Magos, entre comillas, ¿no? La Epifanía. La Epifanía en realidad celebra que los reyes, como representantes del mundo pagano, también reciben la manifestación de Dios hecho hombre en el niño Jesús. Pero la Iglesia ese mismo día de la Epifanía también celebra otras 2 manifestaciones de Jesús. Una de ellas es esta, en el río Jordán, cuando Él es bautizado, que es lo que celebrábamos la semana pasada, el domingo pasado, y Él es ungido y a través de esta revelación de que el cielo se abre, es manifestado al pueblo de Israel. Fíjense que acá Juan el Bautista, cuando habla de Jesús, según este relato de San Juan el Apóstol, el evangelista, dice: yo no lo conocía porque he venido a bautizar con agua para que Él fuera manifestado a Israel. Él vio el Espíritu descender en forma de paloma y posarse sobre Él. Y Él ya había recibido ese aviso. Dice: el que me envió a bautizar me dijo que cuando vea el Espíritu descender y posarse sobre alguien, ese es el Hijo de Dios, ¿no? Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo, dice Juan el Bautista. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es Hijo de Dios. O sea, es hombre plenamente, 100%, pero es Hijo de Dios. Es Dios 100% también, porque Él se mantiene en el seno del Padre como la palabra de Dios que se hizo carne y tomando nuestra naturaleza, vivió entre nosotros, puso su morada entre nosotros. De hecho, lo tenemos actualmente en cuerpo y sangre, alma y divinidad, presente en la Sagrada Eucaristía. Ese pedacito de hostia consagrado es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo instituyó así. En la Eucaristía, el día de la última cena, el Jueves Santo, jueves de la Eucaristía, por eso todos los jueves oramos por las vocaciones sacerdotales, Él instituye ahí y dice: hagan esto en conmemoración mía. Y hacer memoria para un hebreo no significaba lo mismo que para nosotros solamente recordar como algo que ya ocurrió. Hacer memoria en el vocabulario hebreo, y esto es lo que sacan de contexto nuestros hermanos evangélicos, hacer memoria significaba revivir con, volver a vivir, volverlo a hacer. De hecho, por eso Carlo Acutis, este santo millennial que es tan conocido, él se maravilla ante la presencia real de Jesús y él decía: ¿por qué la gente hace tanta cola en el teatro y no está en el sagrario adorando a Cristo vivo en la Eucaristía? Y se dedicó en su corta vida a ver cuáles eran todos los milagros eucarísticos que en algún momento de la Iglesia
desde los primeros siglos se habían podido dar. Milagro eucarístico se llama a aquellas ocasiones en que por algún motivo que solo la providencia sabe, y generalmente es por alguna falta de fe o por algún agravio que ha recibido el Señor en la sagrada hostia consagrada, se ha convertido en cuerpo, en pedazo de carne, que incluso se le ha hecho análisis. En la mayoría de los casos que ha ocurrido, coincide que es sangre Abel, la misma de la sábana santa, y coincide que es un pedazo de carne de miocardio, del corazón de un ser humano que está latiendo vivo y que ha sufrido mucho. Eso especialmente está en un informe de un hombre ateo que se convierte después de hacer este análisis, hacerlo hacer en Estados Unidos sobre una hostia consagrada, que fue un milagro que tuvo lugar en Buenos Aires cuando Bergoglio, cuando el Papa Francisco era arzobispo, ¿no?, de Buenos Aires, y él permitió que se llevaran una muestra de ese tejido, y este hombre ateo transportó la muestra y la llevó a Estados Unidos, y allí le dijeron: ¿cómo es posible que este corazón esté vivo y que usted haya extraído este pedazo de muestra, ¿no? Y ahí también se veía que tenía todas la impresión de lo que una persona que sufrió mucho, ¿no?, lo que se le forma en el corazón a una persona que sufre mucho, ¿no? Así que a raíz de eso se convierte este ateo. Y bueno, Carlo Acutis se dedicó a ver todos los milagros eucarísticos que podían haber tenido lugar a lo largo de estos más de 2000 años de la Iglesia, para recopilarlos y darles a conocer a la gente, porque él decía, si ellos conocieran que Jesús está vivo ahí, no lo dejarían solo, vivirían tratando de adorarlo, ¿no?, de tenerlo presente. Así que bueno, dicho esto, el verbo, la palabra de Dios que se hace carne y habita entre nosotros y que nunca más se ha ido de nuestro lado, quedándose en cuerpo, sangre, alma y divinidad, como él lo dijo, ¿no?, yo estaré con ustedes hasta el fin. Él que ha venido, se manifestó a los reyes, decíamos, se manifiesta en el Jordán, cuando Juan da testimonio de él por la paloma, y se manifiesta en las bodas de Caná cuando hace el primer signo a raíz del pedido de la Virgen María como intercesora de esos novios que habían quedado sin vino. Entonces la Iglesia, cuando celebró la Epifanía, celebra esas tres manifestaciones muy claras de Dios a la humanidad, de Dios a su pueblo. Y Juan es lo que dice acá. Él dice: yo no le conocía, pero he visto el Espíritu descender del cielo. No lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice: he venido a bautizar con agua, dice Juan el Bautista, para que él fuera manifestado a Israel. Fíjense qué importante, y cuando acá el Señor comienza su vida pública, pues nosotros sabemos muy bien que él, después de ser bautizado, va al desierto a hacer 40 días de ayuno y a ser tentado por el demonio, en un sentido, en una palabra, va a prepararse para su ministerio público, para comenzar su misión, Y él, como hombre, recibe la unción del Espíritu Santo, como hombre, para que nuestra naturaleza humana pueda ser redimida. Y por eso en nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo y nos hacemos hijos de Dios en el único Hijo. Hijo único de Dios e hijo único de María, hijo único del hombre. Por eso se habla del Hijo del Hombre, que es el Hijo unigénito de Dios. ¿Por qué? Porque él, como hombre, es hombre plenamente, pero al mismo tiempo no deja de ser la palabra de Dios que se ha hecho presencia real entre nosotros, tomando nuestra naturaleza humana. Y esa palabra de Dios, por eso él siempre decía, ¿no?, el Padre está en mí, yo en el Padre, al menos créanlo por las obras. Porque la palabra de Dios no dejó nunca de estar en el seno de Dios, a pesar de encarnarse, a pesar de tomar nuestra naturaleza humana. Y fíjense cómo Pablo, en la segunda lectura, nos dice: yo soy llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Porque Pablo no recibió prédica de ninguno de los apóstoles en sí. Él, justamente en uno de los episodios, él declara que él ha recibido la revelación directamente de Jesucristo.
él es el que cae del caballo cuando el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues? Porque él iba a Damasco a perseguir y a encarcelar a los cristianos. Queda ciego y ahí se le restituye la vista y se convierte. Y Pablo empieza a ser el gran predicador del pueblo pagano, un gran apóstol. Por eso dice, yo fui llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y dice, él y Sóstenes saludan a la iglesia de Dios que reside en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo. Cuando nosotros recibimos el bautismo, somos santificados en Cristo, consagrados en Cristo. Dice, y llamados a ser santos, junto con todos aquellos que en cualquier parte invocan el nombre de Jesucristo. Ese es nuestro llamado como hijos de Dios que recibimos en nuestro bautismo al Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, que vienen a morar en nosotros y esperan que nosotros seamos esos testigos fieles. Como Jesús, debemos ser sus discípulos. Por eso Pablo dice, ustedes han sido llamados a ser santos. Fueron santificados en Él, pero llamados a ser santos. Y por eso el Salmo canta con tanta alegría, aquí estoy, Señor, dispuesto a todo para cumplir tu voluntad. Dice, tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento, no pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Yo sé, en el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Dice, yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Tener ese oído atento a la voluntad de Dios, a lo que quiere de mi vida, a cómo quiere Él que yo lo sirva, sea cual sea el estado de vida o vocación que tengamos, vida consagrada, vida matrimonial, celibato, aquellos que deciden simplemente quedarse solteros, porque tienen vocación para ello. No estamos hablando de quienes sin quererlo han quedado así, sino estamos hablando de quienes por vocación deciden vivir en el celibato, en la soltería. Y luego los consagrados, tanto sacerdotes, religiosas, como también laicos consagrados, en mi caso virgen consagrada, que le ofrecemos al Señor nuestra vida con toda y profunda alegría, porque es una vocación, un llamado que tenemos adentro. Entonces, en cada lugar donde nosotros estamos llamados a lo que Pablo decía, ser santos. Porque hemos sido santificados por el Señor y tenemos que ser entonces una mamá santa, un papá santo, un hijo santo, un contador santo, una monja santa, un cura santo, un arquitecto santo, un obrero de la construcción santo, un barrendero santo. Es decir, allí donde estamos tiene que florecer la presencia viva de Cristo en su discípulo, que no es otra cosa más que nosotros, siendo parte de su cuerpo como miembros de la iglesia, llevando ese mensaje como prolongación de su misión. Y decíamos que el Salmo siempre responde a la primera lectura, porque fíjense que Isaías, ya profeta, ¿no? Él decía, hablando de Jesús, decía, tú eres mi servidor, Israel, ¿no? Es decir, en realidad no se refería a Jesús, habla de Israel como pueblo de Dios, ¿no? Tú eres mi servidor y dice, y yo me glorificaré por ti. Ese mensaje le manda Dios al pueblo de Israel a través de Isaías. Eres mi servidor y yo me glorificaré por ti. De Israel sale Jesús. Entonces, y dice que el pueblo empieza a decir, en vano me fatigué, para nada he gastado mi fuerza inútilmente, pero sin embargo mi derecho está junto a Dios y mi retribución junto a mi Dios. A veces pasa que en esto de ser esa prolongación de la misión de Dios, a veces puede que nos sintamos cansados, no valorados, como quien dice, quizá hasta como inútil, como dice acá, ¿no? El habernos dedicado a servir al Señor, a propagar, ser una prolongación suya en la misión de la salvación de las almas. Muchas veces puede ocurrir eso, ¿no? Que esa tentación venga de hacernos sentir que todo ha sido en vano, que hemos gastado en vano nuestro tiempo, que es inútil, que no sirve para nada. Pero esas son cosas que el demonio muy astuto nos pone en la mente para apagarnos, ¿no? Él siempre trata de quitar la paz, de los malos espíritus. Siempre el demonio y sus secuaces tratan de terminar con la obra de Dios, ¿no? De hacer que Dios no sea servido. Eso es lo que ellos quieren, ¿no?
que nosotros, incluso los que hemos decidido ser predicadores directos, ¿no?, del Señor, colaboradores directos, si se quiere, con vida completa dedicada a Él, lo que el demonio busca siempre es desanimarnos, ¿no? Lo mismo a los papás de familia. A veces les puede hacer pensar que en vano han formado en la fe a sus hijos, ¿no? O que en vano van a la misa porque sus hijos se han alejado. Es decir, Él siempre busca tirar por el piso la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él busca que quede vulnerada, que se la desprestigie, que pensemos esto, ¿no?, que no tiene sentido. Sin embargo, Israel, a pesar de pensar todo eso, dice: pero mi derecho está junto al Señor y mi retribución está junto a Dios. Nunca esperemos retribución de hombre alguno. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Nos dirá San Pablo en otro lugar: hagan todo para la gloria de Dios. Sea que coman, sea que hablen, hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios y dando gracias al Padre por Jesucristo. Por medio de Jesucristo, que su Espíritu habla al Padre en nosotros, ¿no? Así que importante es esto, que veamos, ¿no?, la misión de Cristo y la misión de la Iglesia en los bautizados. Ese yo creo que es el centro neurálgico de las lecturas de hoy, ¿no? Mirarlo a Cristo como el ungido y saber que nosotros somos ungidos en Él, como dice San Pablo, llamados a ser santos, llamados a ser prolongación de su misión, a ser otros Cristos allí donde estamos a pesar de nuestras limitaciones, abiertos a la gracia, y a no desalentarnos ni a buscar retribución alguna de nadie más que no sea Dios. Que todos nuestros esfuerzos solo tiendan a alabarlo a Él, a darle gloria a Él, que nuestra vida santa, incluso hasta puede pasar esto, que muchos que tratan de vivir la vida de acuerdo con los mandamientos, vean, ¿no?, que gente pagana o gente que vive al margen de la ley de Dios a veces prospera en un montón de cosas, en cargos, en cuestiones que quizá tienen la tentación también de pensar: ¿y yo para qué cumplo los mandamientos de Dios si aquel que es un ladrón, un corrupto, le va bien y no le falta nada y tiene de sobra y crece y crece y crece? Y ¿no? Es como que el maligno siempre va a buscar, como les decía, apagar la presencia de Dios, en lo posible alejarnos de Él y alejarnos del ministerio y de una vida santa, sea cual sea el lugar donde estamos. Hijos santos, padres de familia santos, maestros santos. Todo bautizado está llamado a la santidad y a dar testimonio, a ser otro Jesús ungido en medio de su pueblo. Dice además acá la primera lectura del profeta Isaías, dice: el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Israel, que Jacob vuelva a Él y se le reúna a Israel. Dice: Él me dijo, y ahora habla el Señor: es poco que seas mi servidor. Es poco que seas mi servidor. Yo te he llamado a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Eso es lo que quiere Dios. Así como en Jesús se cumple esta profecía, también debe cumplirse en nosotros, ¿no? Yo te destino, eso es lo que el Padre espera de nosotros sus hijos. Te destino a ser luz de las naciones para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Y lo otro importante que también dice acá el pueblo de Israel es: yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Quedémonos entonces con este mensaje de vida nueva que el Señor nos trae, ser conscientes de que somos bautizados, recibimos su Espíritu que habita en nosotros si no lo echamos por el pecado grave, y que estamos llamados a ser santos, como dice San Pablo en la segunda lectura, porque fuimos santificados en Él. Hacer esa luz de las naciones, como dice el profeta Isaías en la primera lectura, ser luz de las naciones para que llegue la salvación de Dios hasta los confines
de la tierra. Y por eso con el Salmo le decimos: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Así sea.